Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a hablar del caso de Amityville y os voy a dar absolutamente todos los datos, tanto si queréis creer en lo sobrenatural como si os quedáis con lo más lógico, que es lo que suelo hacer. En 1934, a las 3:15 de la madrugada, Ronald DeFeo Jr., el hijo de 23 años de la familia DeFeo, fue quien asesinó a sus padres, sus dos hermanas y sus dos hermanos. Ronald ya había expresado a su círculo más cercano que no se llevaba bien con su padre y que incluso tenía ciertos complejos de inferioridad con respecto a sus hermanos. Una noche, sencillamente, en la cena puso narcóticos para que de ninguna manera se despertaran. Es por eso que se dice que cómo es posible que no se pudieron escuchar los disparos entre una habitación y otra. Estaban narcotizados, no se enteraban de nada. Una vez que todos se fueron a la cama, él cogió su rifle y los fue matando uno por uno. Después de esto, pues él pasó la noche, se duchó, se arregló y se fue al trabajo. A las 6, cuando salió del trabajo, se dirigió hacia un bar que había allí y les dijo que la mafia había asesinado. Bueno, al principio dijo que estaban todos muertos, que toda su familia había muerto. En los primeros interrogatorios él empezó a decir que seguramente había sido algún tipo de mafia que por algún tipo de asunto pendiente pues había matado a su familia y que como no se encontraba en casa pues que se había librado. La policía se dio cuenta de que la historia como que no tenía ningún tipo de consistencia y se dieron cuenta de que él mentía. Y cuando se dieron cuenta de que él mentía y le presionaron fue cuando él sacó el tema de que en realidad había una especie de espíritu demoníaco que era el que le había dicho desde la noche anterior los pasos que tenía que seguir para asesinar a toda su familia. Porque según esta voz, si él no asesinaba a toda su familia, sería su familia la que acabaría con él. Hasta aquí tenemos el primer crimen totalmente explicado. Yo creo que simplemente es un chico pues que no estaba muy bien psicológicamente. Ya os digo que por las cosas que se dicen de la personalidad de Ronald, como que puede ser que muy posiblemente tuviera rasgos psicopáticos, incluso narcisistas, y de ahí la falta de empatía y el sentirse inferior y tener que acabar con aquellos que le hacen sentir de aquella manera o que él cree que le hacen sentir de esa manera. Un año después sería la familia Luz los que se mudarían a la casa, justo un año después. Solo duraron en la casa durante 28 días y a lo largo de estos 28 días ellos van a ir relatando las ciertas cosas extrañas que le pasaron. Una de las cosas extrañas que les pasó es que el hijo pequeño entró al cuarto de la costura y encontró como 500 moscas plagando la estancia. Dice que estuvo horas matando el centenar de moscas que había allí. Tenemos que recordar que anteriormente la familia había conseguido esta casa a un buen precio, muy buen precio. Debido al asesinato la casa estaba mucho más económica. Llevaron a un cura a un sacerdote para que santiguara la casa, le pusiera agua bendita, y este sacerdote cuando llegó al cuarto de la costura dice que sintió una voz que le decía lárgate de aquí, y que eso fue lo que él hizo que se largara pues un poco espantado. Los fenómenos fueron de poco a más, es decir, al principio se abría alguna puerta, se caía algún objeto, pero fue donde el hijo de pequeño fue con el que más se cebó esta entidad. Él dormía en el cuarto donde fue asesinado los hermanos pequeños y dice que el niño oía continuamente voces como te tienes que ir de aquí o otro tipo de voces diciéndole cosas. Era muy pequeño, no se acuerda bien, pero sí recuerda que fue de los que más sufrió, digamos, la ira del espíritu. También se cuenta que dentro de la casa encontraron una habitación completamente roja con una chimenea y que allí se pasaba el padre, digamos, mucho tiempo mirando fijamente la chimenea, y que es verdad que él empezó a escuchar pues voces que de nuevo le decían que tenía que acabar de cierta manera con su familia. Pero un dato es que el padre no era el padre de los hijos, era el padrastro, venía de la guerra, por lo que venía un poco, digamos, tocado, y que la relación con los hijos de su mujer era más bien mala porque él era muy estricto y solía tratarlos bastante mal. De hecho, el hijo pequeño empezó a culpar al padre de las cosas que ocurrían porque el padre tenía una pequeña biblioteca plagada de libros sobre ocultismo. Casualmente, no se sabe por qué, la familia Luz se puso en contacto con el abogado de Ronald para que les contara acerca de la historia de la casa, de lo que había ocurrido. Y el abogado decidió que sería una buena manera de defender a su cliente usar el testimonio de los Luz para, digamos, apoyar esa teoría sobre la posesión. Los Luz dicen que presionados por el abogado firmaron un contrato para crear un libro donde se contaban todas estas extrañas experiencias. Sin embargo, la mayoría de la gente, lo que se dice, lo que se comenta,
es que los Luz tenían más bien poco dinero, que la casa sobrepasaba por $20.000 el presupuesto que ellos tenían y que al no estar bien de dinero y haber tenido que dejar la casa como así habían tenido una gran pérdida, necesitaban dinero y por eso colaboraron con el abogado de Roland, pues para ganar más dinero a consecuencia de los libros. El matrimonio Warren, por supuesto, fue uno de los que estuvieron en esta casa y bueno, Lorraine dijo que notaba una gran actividad, sobre todo en el cuarto del niño pequeño. Y se vio en fotografías que montaban una cámara fotográfica que cada 30 segundos hacía fotografías. Y en una de las fotografías se puede ver supuestamente al niño pequeño de la familia de DeFeo. Pero también tenéis que saber que en aquella época se les acusó más que nunca a los Warren de estafadores y de querer sacar partido de la casa más famosa de Estados Unidos. Y es que nadie llamó a los Warren, fueron los Warren los que se presentaron allí sencillamente para intentar encontrar algo. Tampoco fueron los primeros medios que estuvieron allí, hubo otra medium que aseguró que la casa estaba asentada sobre un cementerio indio, cosa que los propios indios indígenas residentes en Estados Unidos dijeron que era totalmente imposible porque por dos motivos. Primero, jamás se entierra a los muertos en zonas cercanas al agua. Y segundo, si digamos que se entierra en tierra, pero luego construyes algo así como una piscina, que es supuestamente el sitio donde decían que estaba el cementerio indio, decía que los espíritus no se pueden manifestar ni pueden salir en lugares donde hay agua. Y es que esta primera medium había dicho, pues eso, que estaba el cementerio en la piscina. Y luego Lorraine casualmente dijo también pues que el foco del mal estaba entre la habitación del niño y la piscina. Yo creo que utilizaron la información policial porque la información policial lo que dice es que el rifle del asesinato de la familia DeFeo se encontró en la piscina. Tenéis que saber que luego, después, una familia estuvo viviendo en Amityville 2 años y no tuvo ningún tipo de problema. Sin embargo, sí es cierto que denunció a los creadores del libro, la familia Luz, los padres Luz, y también al abogado, porque por culpa de su libro se veían terriblemente acosados por prensa y por fanáticos que querían saber pues cosas sobre la casa más famosa y más embrujada de Estados Unidos. Y ese fue el único motivo por el que esta familia 2 años después tuvo que dejar la casa. Tanto es así que incluso los demandaron y ellos tuvieron que pagarle cierto dinero a esta nueva familia porque era cierto que se había vuelto insoportable vivir allí por culpa de la gente que iba a visitarlos continuamente. Y de hecho, de nuevo, muchas personas han vivido en esa casa. Todos han dicho que nunca jamás pasó nada y que el único motivo por el cual abandonarla fue el hecho de que, bueno, les agobiaban periodistas, historiadores, gente, etcétera. Siempre tenían gente haciendo fotos o preguntas o tal. Y fue el único motivo por el cual tuvieron que dejar la casa. Y como os digo, una de ellas vivió 2 años. Otra de las confesiones de la familia Luzu era que el padre siempre se despertaba justamente a las 3:15 de la madrugada, que era supuestamente la hora cuando Ronald había cometido los crímenes. ¿Por qué digo supuestamente? Bueno, porque dudo mucho que Roland justamente se acuerde de que eran las 3:15 en punto, no hay 16, no hay 17, no, 3:15, 3:15 justo, porque que sepáis que es lo que dice, 3:15 justo, fue la hora justo en la que empezó sus crímenes. Me resulta muy extraño que estés en esa situación y te acuerdes justamente de la hora exacta. Y lo que me resulta todavía más extraño es que justamente la familia Luz, el padre, que es el que se despertaba a esa hora, de nuevo se despierte justamente a las 3:15 de la madrugada, no a las 3:16, no a las 3:17, no, a las 3:15 de la madrugada todas las noches. De todas maneras, Roland DeFeo murió el año pasado, estaba condenado a 25 años por cada asesinato, lo cual era equivalente a una cadena perpetua. Él ya murió el año pasado. Tenéis que saber que se dijo, los informes psicológicos y los que te permiten el tener libertad vigilada, dijeron que en ningún momento él estaba preparado para salir a la sociedad porque seguía teniendo ciertos delirios bastante peligrosos. Y que la gente que tuvo contacto con él, pues a ellos obviamente les contaba la misma historia que en su momento había querido contar a través del libro y su segunda versión a la policía. Porque como os digo, con el caso de los Luz, lo que intentó él también era reabrir su caso para que digamos que dijeran
que no había sido un asesinato en sí, sino que había sido por una posesión. Al final lo que más se demuestra es que Ronald DeFeo realmente se lo inventó todo para intentar salir impune, porque como os digo, fue todo demasiado premeditado. No es como algo que realmente te obligan a hacer y estás haciendo en contra de tu voluntad. Los pasos estaban muy marcados e inclusive no fue su primera versión, ¿vale? Su primera versión fue totalmente diferente a luego cuando empezaron a calentarle un poco la cabeza con el rollo de la posesión y fue lo que intentó vender. Y en cuanto a familia de Luz me parece, pues sí, que precisamente lo que querían era llamar la atención y ganar dinero a través de la casa, cosa que consiguieron porque ganaron como $500,000, que se calcula que en demandas se pudieron perder $200,000, pero la casa solo les costó $80,000, así que a mí las cuentas me salen a ganar, pese a que la familia diga que les sale a perder. No me cuadran las cuentas. Por otro lado, si quieres creer en el hecho de que las 3 de las madrugadas son la hora de las brujas, tengo que decir que la hora de las brujas es de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Esa es la hora de las brujas, o sea que a las 3:15 ya no estaríamos en la hora de las brujas. Y durante la hora de las brujas, en la hora de las brujas lo que se comenta es que es una hora donde las personas somos más sensibles a los espíritus, ya que estos tienen mucha más fuerza. También se le llama la hora de la muerte, así que es como que todas las entidades tienen mucha más fuerza, pueden cruzar hasta cierto punto el umbral y también nosotros somos mucho más sensibles a captarlos, pero como os vuelvo a decir, de todas maneras no será a las 3:15 porque la hora de las brujas finaliza a las 3 de la madrugada. Y aquí tenéis toda la información de Amityville. Me he tragado muchos documentales sobre Amityville intentando buscar si se hablaba más concretamente del tema de Ronald DeFeo, pero la verdad es que no, supongo que vende mucho más, que no se venda el hecho de que él los drogó y todo lo que hizo para acabar con ellos, que contar la realidad que fue un crimen bastante premeditado y que además él ya lo había contado, había hablado ciertas cosas con su círculo de amigos. Supongo que vende mucho más el tema de que sea como una historia totalmente de fantasmas. Vosotros decidid, podéis creer lo que queráis y yo como siempre te digo la triada, ya sabes cuál es, y hazte miembro del canal para ayudarme a mí a crear mucho más contenido y disfrutar tú de contenido exclusivo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo o directo. Adiós.